Hola queridos espectadores. La oscuridad esta vez viene de alguien que nadie esperaba, la ex-suegra de Tuna. Con un corazón lleno de rencor y ambición, ha planeado algo extremadamente peligroso: secuestrar a Henry, el único hijo, y también el punto más débil de Tuna. ¿Logrará llevar a cabo este cruel plan? ¿Podrá Alex, el hombre dispuesto a enfrentarse a cualquier fuerza, proteger a Tuna y a su hijo del peligro que se avecina? La historia está entrando en momentos cada vez más tensos y emocionantes. Las relaciones, los secretos que se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo, todo comenzará a revelarse. No aparten la mirada porque a continuación los acontecimientos llenos de tensión, emoción y sorpresas de la historia de Sio Alex y Tuna les mantendrán pegados a la pantalla. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para acompañarnos y no perderse ni un solo momento de esta historia llena de altibajos, pero también cargada de amor. Cuando los primeros rayos de sol de la mañana se filtraban suavemente entre las hojas del jardín, todo el espacio de la granja parecía todavía somnoliento. Sin embargo, en otro lugar, en la amplia sala de estar de aquella casa, se respiraba un ambiente completamente distinto. La ex-suegra de Tuna, una mujer que había pasado por muchas dificultades, estaba sentada inmóvil en una vieja silla de madera. La luz amarilla tenue iluminaba su rostro, pero no lograba calentar la frialdad que se marcaba profundamente en la comisura de sus ojos. Esos ojos profundos y severos reflejaban un odio que parecía imposible de apaciguar. En ese momento parecía perdida en un sinfín de pensamientos. La imagen de Henry, su único nieto, y el último lazo de sangre de su hijo, aparecía constantemente en su mente. Se preguntaba: ¿está siendo criado correctamente? ¿Está viviendo dentro de un hogar de verdad? ¿O todo está nublado por la debilidad y el egoísmo de Tuna? Cada pregunta hacía que su corazón se agitara. Y finalmente todo el odio se concentraba en una persona: Tuna. Para ella, Tuna había empujado a su hijo al límite, había destruido a su familia. Y ahora esa mujer aún se permitía abrazar a su nieto y vivir en paz en la granja. Un suspiro pesado se escapó de sus labios, pero su mirada volvió a endurecerse de inmediato. Se dijo a sí misma: no, esto no puede continuar así. Henry tiene que volver conmigo. Henry debe crecer protegido por nuestra familia. ¿Y Tuna? Ella tendrá que pagar por todo lo que hizo. Sus manos delgadas se cerraron en puños. Sus pensamientos empezaron a organizarse. Primero intentaría un enfoque suave y amable. Iría a la granja, usaría los lazos de sangre y cariño para convencer a Tuna de que le entregara a Henry. Sería dulce, cuidadosa, diría que todo era por el bien del niño. Pero si Tuna seguía negándose, ya tendría preparado un plan más drástico. Simplemente con un gesto enviaría a alguien en secreto para llevarse a Henry delante de sus ojos. Entonces, aunque Tuna llorara, suplicara, se enfadara, ya sería demasiado tarde. Ese pensamiento cruel hizo que una ligera sonrisa helada se dibujara en sus labios. En la habitación silenciosa, esa sonrisa resonaba como una sentencia para Tuna. El tiempo pasaba lentamente. Afuera los pájaros cantaban anunciando un día nuevo y tranquilo. Pero dentro de ella era solo el inicio de un plan oscuro. Permaneció sentada mucho tiempo como una estatua, hasta que en sus ojos brilló una determinación clara. No podía retrasarlo más. Se levantó, cada paso firme resonando en el suelo de madera. Su abrigo oscuro cubría su figura delgada, pero su mirada seguía siendo tan fría que hacía estremecer a cualquiera. Al abrir la puerta, una brisa matinal entró levantando su abrigo, haciendo que pareciera una sombra negra saliendo de la casa, llevando consigo un plan impredecible. Su destino no era otro que la granja de Tuna. Para ella, allí no solo se encontraba la mujer que odiaba, sino también el lugar donde su nieto estaba retenido. Con cada paso estaba más segura de su plan. Ya fuera con dulzura o con fuerza, Henry tenía que volver con ella. Y desde ese momento, Tuna nunca volvería a estar en paz.
El cielo estaba despejado y una ligera brisa se colaba entre los árboles, haciendo que la granja de Tuna se sumiera en una paz poco común. El camino de tierra que conducía a la entrada aún conservaba un poco de rocío matutino tan silencioso que se podían escuchar claramente los pasos que se acercaban. Era la ex-suegra de Tuna. Se detuvo justo frente a la gran puerta. Entrecerró los ojos y recorrió con la mirada fría el lugar. La puerta estaba cerrada con llave silenciosa sin una sola persona a la vista. No se escuchaba la risa de los niños ni se veía a Tuna por ningún lado. Una sombra de sorpresa apareció en su rostro. Intentó mover la puerta ligeramente, pero el candado seguía firme. El silencio que la rodeaba hizo que su corazón se agitara un poco. Un pensamiento surgió. ¿Y si Tuna ya se dio cuenta de algo? ¿Y si adivinó mi plan? Y se llevó a Henry para escapar. Esa idea era como un filo cortante clavándose en su mente. Una serie de posibilidades pasaban por su cabeza, haciéndola sentir inquieta. Recordó la mirada de Tuna en sus encuentros anteriores, firme pero siempre alerta. ¿Acaso desde el principio Tuna había estado precavida? La ex-suegra de Tuna caminó silenciosamente por el patio vacío y se sentó en la vieja mesa de bambú en una esquina del jardín. La mesa estaba gastada con arañazos que contaban la historia de los años como testigo de todo lo que había sucedido en esa casa. Puso sus manos delgadas sobre la superficie fría y sin querer los recuerdos antiguos la invadieron recuerdos de su hijo perdido de los años de destrucción familiar, todo relacionado con el nombre de Tuna. Sus ojos se endurecieron fríos como cuchillos. El odio en su interior estalló más fuerte que nunca. Pensó: si realmente Tuna ha escapado, no la perdonaré. Buscaré a Henry por todo este mundo. Y si solo está por aquí cerca, no podrá escapar de la red que ya he preparado. Una brisa pasó trayendo consigo el aroma leve de flores silvestres. El silencio seguía siendo absoluto. Cada segundo que pasaba hacía que la espera se volviera más opresiva. La ex-suegra de Tuna permanecía inmóvil, pequeña en su figura, pero con la mirada ardiente como un fuego contenido. No tenía prisa. Decidió esperar. Esperar a que la puerta se abriera. Esperar a que madre e hija regresaran. Y entonces tendría la oportunidad de ejecutar su plan. En ese momento, la tranquila atmósfera de la granja se convirtió en un velo que ocultaba el peligro que poco a poco se acercaba. Un enfrentamiento silencioso estaba a punto de comenzar. Se escucharon suaves pasos sobre la entrada rompiendo el silencio de la mañana. La ex-suegra de Tuna levantó la cabeza y sus ojos brillaron con un destello frío. Estaba sentada inmóvil con las manos entrelazadas sobre la mesa de bambú, como un depredador esperando que su presa caiga en la trampa. El coche se detuvo lentamente frente a la puerta. La puerta se abrió. Tuna bajó con un rostro amable pero ligeramente cansado por el viaje temprano. En sus brazos, Henry seguía dormido con un rostro inocente que no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. En cuanto sus ojos se encontraron con la figura de la mujer sentada en el patio, Tuna se detuvo. La inquietud la invadió como una ola, pero pronto recuperó la calma. Respiró hondo, abrazó a Henry con fuerza y avanzó despacio. ¿Ya regresaste? La voz grave resonó fría como un cuchillo cortando el silencio. Tuna asintió ligeramente tratando de mantener la voz tranquila. Solo salí a pasear un poco con Henry. La mirada de la ex-suegra se posó en el rostro dormido del niño. Por un instante su expresión pareció suavizarse, pero solo por un momento. El frío volvió rápidamente. Habló despacio, cada palabra golpeando como un martillo. Henry: se parece tanto a mi hijo. Cada vez que lo miro me recuerda a él. Me recuerda el dolor que tuve que soportar. Y todo es culpa tuya, Tuna. El corazón de Tuna dio un vuelco. Abrazó a Henry aún más fuerte. Pero antes de que pudiera responder, una sonrisa helada apareció en los labios de la mujer. Su voz resonó cargada de sarcasmo.
Crees que puedes protegerlo para siempre. Eres débil e impotente. No puedes darle un futuro. Henry debe pertenecer a mi familia. Yo lo criaré, lo educaré. Y tú solo traes desgracia. El ambiente se volvió tenso, casi sofocante. Tuna retrocedió un paso sosteniendo a Henry cerca de su pecho. Sus ojos, aunque temblorosos por un instante, brillaron con determinación. Dijo con firmeza: «No. No permitiré que nadie arrebate a Henry de mis brazos. Haga lo que haga, protegeré a mi hijo». Sus miradas se cruzaron como dos espadas afiladas en el patio silencioso. Por un lado estaba el amor maternal, por el otro el odio acumulado. La ex-suegra se levantó. Cada paso resonaba pesado y amenazante en el suelo. Se detuvo justo frente a Tuna, la mirada fija, la voz grave pero llena de autoridad. «¿Crees que puedes detenerme? Eres demasiado ingenua. Henry es mi sangre. Si no me lo entregas, no me culpes por actuar con crueldad». Tuna abrazó a Henry con fuerza, su corazón latiendo con fuerza, pero su mirada ardía como fuego. Pronunció cada palabra con claridad. «Henry es mi hijo. Prefiero arriesgar mi propia vida antes que perderlo». Sus ojos brillaron y sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Se levantó de golpe y dio unos pasos rápidos como un depredador que acaba de ver a su presa caer en la trampa. Pero en ese instante una figura alta apareció inesperadamente bajando del asiento del acompañante. Alex se plantó frente a Tuna y Henry con la mirada fría fija en la ex-suegra. El aire se volvió denso y tenso. Tuna abrazó a Henry con más fuerza, su corazón latiendo acelerado. Alex se inclinó ligeramente, un brazo extendido detrás de ellos para protegerlos, mientras que el otro puño estaba apretado listo para actuar. La ex-suegra entrecerró los ojos con voz llena de cálculo. «¿Pretende detenerme? Solo quiero llevarme a mi nieto». Alex sonrió con frialdad, con una mirada firme como el acero. «Usted no tiene ese derecho. Henry debe estar con su madre. No permitiré que nadie haga daño a Tuna y a su hijo, ni siquiera a usted». El ambiente parecía partirse en dos por las fuerzas opuestas. Por un lado, la frialdad calculadora. Por el otro, la protección decidida. Tuna permanecía inmóvil con los ojos brillantes, mezclando preocupación y una emoción que la removía por dentro. En ese momento el enfrentamiento había comenzado de verdad. Y un solo paso en falso podía desencadenar una tragedia en cualquier instante. Chị gái Alex thở phào, như chút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu. Trong mắt chị, một niềm cảm phục mạnh mẽ hiện lên, cảm phục sự kiên cường và bao dung của người phụ nữ trước mặt. Họ cùng bước vào nhà. Trong căn phòng nhỏ, đứa bé vẫn ngủ say trong chiếc nôi, ánh nắng dịu nhẹ lên qua khung cửa, phủ lên gương mặt trẻ thơ kia một vẻ ăn hành đến khó tả. Chị gái Alex tiến lại gần, nhẹ nhàng bế đứa bé lên tay, ánh mắt chị chợt sáng lên, nụ cười tự nhiên nở trên môi. Câu trả lời vẫn còn phía trước và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đợi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo.